Claudia Sheinbaum rompió el silencio tras el anuncio de Trump como presidente de Estados Unidos. El día de hoy, como todos sabemos, toma posesión, le llaman en inglés la inauguración del presidente Trump. Ayer dio un discurso y estamos esperando también no solo lo que vaya a decir el día de hoy, sino también las acciones que se vayan a desarrollar. Nuestro objetivo pues es, una vez que ya tome posesión, entrar en contacto con su equipo, que ya ha habido pues alguna comunicación informal dado que todavía no toman posesión, y ya tomando posesión pues entraremos en comunicación y sabemos que va a haber un acuerdo en los distintos temas. Ese es nuestro objetivo, el acuerdo en los distintos temas. De todas maneras, es importante que se conozca que México ha estado trabajando en una estrategia para todos aquellos migrantes que quieran llegar a Estados Unidos. Es una estrategia integral, humanista. Y eso ha permitido que menos migrantes lleguen a la frontera norte. Y al mismo tiempo, esto que mencionaba el canciller, una de las colaboradoras del presidente Trump dijo que iba a desaparecer esta aplicación que se llama CBP1, que ha ayudado a que los migrantes no tengan que llegar a la frontera norte a esperar el asilo, que es una de las formas para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces nosotros, uno de los temas que vamos a plantear es que se permita, sea esta aplicación u otras aplicaciones, que podamos tener un esquema similar para que desde un país de Centroamérica o desde sus propios países o en el sur de México pueda seguir habiendo esta posibilidad de acceder a la aplicación. Esto ayuda mucho para evitar la presión fronteriza en el norte de nuestro país y en el sur de los Estados Unidos, la frontera México-Estados Unidos, entre otros temas relacionados con la migración. Segundo, las y los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos y eso lo sabe la administración Trump. En caso de que haya deportaciones, que sería una medida unilateral de ellos, además de defenderlos en Estados Unidos con la red consular y de apoyo de abogados y otros esquemas de apoyo, también cuando lleguen a México ya hay un programa integral que tiene que ver con apoyos de bienestar, con ingreso al IMSS, con apoyo para empleo, con transporte para que puedan llegar a sus lugares de origen, un pequeño apoyo inicial que les permita también, si llegan sin recursos, poderlos tener para poder llegar. En fin, un esquema integral que hemos estado trabajando, que presentó en este momento con un adelanto la secretaria Rosa Isela. Y el tercer tema, que es importante, es esto que implementó el presidente Trump en su primer periodo, que es esto que le llaman el MPP, que es una decisión unilateral de ellos para que quien quiera tener asilo en los Estados Unidos no entre a Estados Unidos, sino que espere en otro país. Y por eso nuestra insistencia para que se abra esta posibilidad de acceder al asilo, no solo desde la frontera de manera presencial, sino también a distancia, sea en el sur de nuestro país o en otros países. En eso estamos trabajando, entre otros temas, para cuando tengamos esta reunión bilateral entre el equipo del presidente Trump y el equipo del gobierno de México. Y a nuestros paisanos y paisanas decirles que, primero, que no están solos, y segundo, que también hay que guardar la calma, que hay que ver también cómo se desarrolla durante estas semanas el proceso. Esto es lo que queríamos plantearles. Adelante. Sí, muy buenos días, presidenta Demian Duarte de Sonora Power. Bueno, en particular con este programa tan completo que presenta la secretaria Rosa Isela, me surge la inquietud. Seguramente habrá quienes pudieran ser deportados, pero también seguramente yo conozco mucha gente que vive en Estados Unidos y que seguramente tiene ganas de regresarse también a su país. Entonces la pregunta es si este programa aplica para ellos. Por supuesto. Y ya informaremos en dónde pueden aplicar ya en estos días
a todos estos programas. De acuerdo, muy buena noticia. Sobre el particular, hoy aparece una encuesta en el periódico El Heraldo, donde el 79% de los mexicanos le apoyamos, digo porque yo me incluyo, en la actitud, en la respuesta que usted ha tenido pues, a cada uno de los embates que ha tenido verbales el presidente electo, que pronto en unas horas será el presidente en funciones, Donald Trump. El 79% le apoya y el 66% dijo sentirse muy identificado con esto que usted manifestó, de que bueno, habrá que ponerle América Mexicana o Mexamérica, válgame pues, a los territorios que antes fueron México. ¿Qué opina usted sobre este respaldo masivo que tiene de parte de los mexicanos? Pienso que… A ver, pon la encuesta primero. Nosotros no tenemos por qué, lo dice nuestra Constitución en política exterior, que todas las naciones son iguales. Pero en particular México no tiene por qué, lo dije en el Zócalo, agachar la cabeza, sentirnos menos. Si somos un país grandioso, una potencia cultural, y las y los mexicanos somos un pueblo trabajador, honesto, que somos fraternos, solidarios, que tenemos mucho que presumir ante el mundo entero. Entonces la relación con Estados Unidos tiene que ser entre iguales. Somos dos naciones, socios comerciales, en un acuerdo comercial quizá el más completo y que beneficia a las tres naciones, a Canadá, a Estados Unidos y a México. Pero somos una nación igual que cualquier otra nación y con un pueblo que además hoy está empoderado, conocedor de su historia, de su fuerza. Entonces nosotros somos representantes del pueblo de México. Mi papel es ser representante de este pueblo grandioso. Entonces nuestra relación con Estados Unidos será de iguales y siempre de defensa de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y pues ya se encontrará el momento, que esperamos que sea pronto, de diálogo, colaboración en la que nuestros equipos se encuentren para llegar a acuerdos en distintos temas, en temas migratorios, en temas de reconocimiento del trabajo de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, en temas de narcotráfico, en temas de armas que cruzan de Estados Unidos a México y también temas culturales y por supuesto los temas comerciales. Entonces, siempre como iguales. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Daniel Moser, del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, director de Helios Comunicación y colaborador de Agencias de Información y Opinión, Periodismo Internacional Alternativo de Argentina, Portal Alba de Venezuela y Rebelión de España. En primer lugar, quería comentarle que el Centro de Estudios estuvo trabajando durante todo un año, terminamos en octubre de este año, un estudio sobre los primeros 6 años del proceso de Cuarta Transformación y nos concentramos en los desafíos pendientes y en propuestas concretas para cada uno de ellos. Me gustaría, si usted me lo permite, entregarle el documento y un libro que le quiero obsequiar, que creo que va a ser mucho de su interés. Y este es el libro que habla de las mujeres, que con los líderes luchamos que para que todos te escuchen. Okay. Le comentaba que el libro es Calibán y la bruja. Se trata de una investigación muy documentada sobre el papel y el liderazgo de las mujeres en el periodo precapitalista entre el feudalismo y el capitalismo. Ellas defendían el interés y el territorio y las propiedades comunales contra la privatización que estaba empezando a hacerse ya en esa época. Las estigmatizaron como brujas, pero no quiero contar más, espero que lo pueda leer. En la actualidad hay un tema central, entre otros,
el ámbito global, que es la disputa económica entre Estados Unidos y China. Esta disputa se da en el marco de un fenómeno más importante aún, que es un cambio de época, un proceso para lograr en algún momento un nuevo orden mundial. Esto lleva años y va a llevar muchos años más. En ese proceso se enfrentan Estados Unidos como intentando mantener su hegemonía unipolar y lo que se conoce como los BRICS, que plantean el multilateralismo. Quisiera dar unos datos para plantearle la primera pregunta. China ahorra el doble que Estados Unidos como proporción del PIB. China invierte el doble que Estados Unidos como proporción del PIB. La formación bruta de capital fijo de la economía de Estados Unidos es del 20% del PIB y la de China es del 45% del PIB. China tiene un superávit comercial del orden de 700.000 millones de dólares al año. Estados Unidos un déficit comercial mayor a $1 trillón al año. La deuda de Estados Unidos es del 130% del PIB, la de China del 75%. En 1945, a término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aportaba más del 50% del Producto Interno Bruto global. En 2024 es solo del 22%. De los depósitos de bancos centrales del mundo, en 1999, en dólares era de 71%, hoy es de casi 60%. El golpe mayor al proceso de pérdida de hegemonía de Estados Unidos como potencia no será seguramente un enfrentamiento militar, sino en términos económicos y financieros. En 2024, en su 16ª reunión de BRICS, se le dio la bienvenida a 13 países y se anunció que 30 naciones más manifestaron interés en sumarse a los BRICS. En 1992, la participación del PIB mundial del G7 fue del 45%, las naciones del hoy BRICS solo del 16%. En 2024, el G7 tiene el 30% y los BRICS el 35%. Ya termino. Entre 2000 y 2023, los países del hoy BRICS crecieron su participación en las exportaciones mundiales del 10 al 23%. El G7 cayó del 45 al 29%. Finalmente, en términos del crecimiento económico, el FMI previó para 2024, ya están las cuentas, que los países del BRICS crecerán a una tasa promedio del 3.6 y el G7 del 1%. La pregunta, Presidenta, es, en atención a estas condiciones en que se está desenvolviendo este pleito a escala global, hay países que se alinean o con Estados Unidos y hay países que se alinean con los BRICS y hay otros países que hacen el esfuerzo, porque no es fácil, de mantenerse al margen y negociar según sus intereses nacionales con quien sea en el momento que sea. La pregunta concreta, Presidenta, es si su gobierno está analizando o analizará crear un grupo multidisciplinario que investigue a fondo las condiciones de este fenómeno que se está dando para saber si México se alinea en un lado o en otro o se mantiene independiente. Gracias. Yo creo que alinear no es precisamente la mejor palabra, ¿no? Porque todos los países, estados somos soberanos, todas las naciones. El asunto aquí es que nosotros desde hace ya muchos años y en particular desde hace… ¿Cuándo se firmó el TEMEC? En 2000. En el 2020, con el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá. México es socio comercial de Estados Unidos. De hecho, parte de lo que hemos estado planteando es que solo con este tratado comercial y con esta alianza se puede competir con otras regiones del mundo. Es decir, Estados Unidos no puede solo, necesita necesariamente de Canadá y de México. Incluso nosotros hemos estado planteando desde el presidente López Obrador que esto debería de ampliarse a toda América y tener realmente un bloque económico en nuestro continente. Ahora, ¿qué es lo que planteamos con el Plan México? Fíjate, nada más por los datos.
México prácticamente duplicó sus exportaciones a Estados Unidos del 2018 al 2024, gracias al tratado. Entonces, es fundamental para nuestros países fortalecer este esquema con soberanía. Por eso digo que alinear no creo que sea la mejor palabra. La soberanía, nosotros somos un país libre, independiente, soberano, y somos socios comerciales de Estados Unidos, y eso le ha ayudado a Estados Unidos, le ha ayudado a México y también a Canadá. Eso no implica que no tengamos acuerdos comerciales con otros países. Podemos tener, se está trabajando, por ejemplo, con Europa, en el tratado comercial que ya existía, porque necesariamente viene su proceso de renovación. Entonces, no quiere decir que es el único país, pero sí creemos que ha sido benéfico para nuestro país. Repito, con nuestra soberanía y nuestra independencia. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Que recuperemos también en México la producción de muchos bienes que durante todo el periodo neoliberal se perdieron. Entonces, que si bien tenemos un acuerdo comercial, también tenemos un Plan México para que se recupere en México la producción de cadenas productivas que permitan pues también tener mayor inversión, mejores empleos, mejor remuneración para el pueblo de México a partir de un esquema de planeación territorial de nuestro país basado en dónde están los recursos naturales. Entonces, es la relación con Estados Unidos y Canadá, sin cerrarnos a otros lugares del mundo, pero al mismo tiempo fortaleciendo la producción de nuestro país. Gracias. La segunda pregunta tiene que ver precisamente con el Tratado de Libre Comercio. Como sabemos, el Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC, inició en 1994 con Carlos Salinas de Gortari, cuando obviamente con intenciones diferentes a las que se han planteado tanto el gobierno de López Obrador como el suyo. Este tratado, a la hora de negociarse mediante el TEMEC, la participación del entonces candidato o presidente electo López Obrador determinó que hubiera modificaciones. Por cierto, déjeme presumir que fue un compañero del Centro de Estudios quien alertó al presidente a través de Manuel Bartel del capítulo energético, donde había un capítulo extensísimo que daba muchas concesiones a Estados Unidos y simplemente se evitó poniendo la frase de que México era soberano en esa materia. Tengo aquí datos del Banco de México que me llamaron la atención porque dice que la balanza comercial de diciembre de 1994 de enero de 1994 a diciembre de 2024, México tiene un déficit de 172.602 millones de dólares. Esto como antecedente. La pregunta concreta que le quiero hacer es si bien puede haber puntos beneficiosos de este acuerdo que viene desde 1994, respecto de los intereses de México y de su pueblo. ¿Su gobierno analizará en profundidad o ya analizó los posibles inconvenientes que tiene el tratado respecto de los intereses de México? Es distinto el tratado que se firmó en el 2020 del de 1994. El tratado del 94, además de estar vinculado a todas las orientaciones de los organismos financieros internacionales para que México tuviera un modelo de desarrollo neoliberal, tenía un elemento central que era utilizar a México con una ventaja competitiva, la mano de obra barata. Y eso le hizo mucho daño al país, porque fue el periodo en donde el salario mínimo no creció. ¿Cómo puede un gobierno asumir que tu ventaja competitiva son los salarios de hambre de tu pueblo? Eso cambió en el 2020, porque
que a partir del 2018 comenzó a incrementarse el salario mínimo y con ello el salario medio del país y con ello la disminución de la pobreza, además de los programas de bienestar y de otras acciones que se han desarrollado, y con ello también la disminución de las desigualdades o la reducción de las desigualdades. Entonces es distinto el marco en el que se firma uno y el otro tratado. En el 2026 viene una revisión, que es una revisión menor, y nosotros creemos que se va a dar esta revisión en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, porque ha sido benéfico el tratado para los tres países. Entonces, la diferencia sustantiva es que cambió el régimen en México también y que ya no es la integración perdiendo soberanía, que eso era lo que existía antes. Nosotros defendemos a México como país libre, independiente y soberano, con un socio, con dos socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias. En una próxima conferencia, ¿será posible ofrecer información puntual, específica, sobre el contenido nacional de las exportaciones mexicanas? Porque también hay mucho de maquila o de las grandes corporaciones que se afincaron en México, y creo que sería un dato interesante que al menos yo no tengo. Sí, es distinto también porque se apostó por la maquila en la época del primer tratado. La maquila entendida como, de nuevo, se importa todo de Estados Unidos, se maquila en México porque hay mano de obra barata y se exporta. Ese era el objetivo de entonces. Ahora no, la inversión extranjera directa tiene cadenas productivas en nuestro país. Una de las mayores inversiones en México ha sido la industria automotriz de empresas de Estados Unidos, que tienen cadenas productivas en México, es decir, hay acero que se produce en México, hay vidrio que se produce en México, hay componentes de autopartes que se producen en México por empresas nacionales. Lo que queremos nosotros pues es aumentar esa cadena productiva de producción nacional, incluso desde las pequeñas y medianas empresas para la fabricación final de distintos bienes y también de servicios. Entonces, es distinto. México hoy es el tercer país en formación de ingenieros e ingenieras en el mundo. Vean nada más lo que eso significa. O sea, que no en cualquier país puedes instalar semiconductores, porque requieres personas con calificación, con formación en ingenierías diversas. No solo ingenierías, pero principalmente. Y no por eso vamos solamente a formar ingenieros e ingenieras, también queremos historiadores, también queremos filósofos, queremos que México tenga a sus jóvenes en las universidades y que podamos seguir formando desde científicos hasta humanistas y artistas. Eso es lo que hace todavía una potencia mayor de nuestro país, pero es distinto el modelo neoliberal a el humanismo mexicano y cómo bajo este nuevo régimen y modelo se aprovecha la relación con Estados Unidos y Canadá por la integración económica que existe, pero con una visión completamente distinta. Ponemos por encima de todo el bienestar del pueblo de México. Gracias. La última pregunta. Sebastián Lerdo de Tejada, a finales del siglo XIX, señalaba, o al menos se le atribuye a él, que la prensa se regula con la prensa. El expresidente López Obrador lo usaba a menudo como una referencia cuando trataba el tema. La cuestión es que en esa época, pues que la prensa se regule con la prensa es que un periódico liberal enfrente a un periódico conservador. Hoy un puñado de empresarios controla el 70% de los medios de comunicación digitales, impresos, radio, televisión. La pregunta es si, considerando que suele confundirse la libertad de expresión con la impunidad para difamar, ¿no sería necesario, importante, oportuno, que el gobierno, con otros sectores, incluso empresariales, sociales, etcétera,
generar algún tipo de regulación con base en un código de éticas que impidiera que pasen este tipo de cosas, que un presentador diga que va a informar y lo que está haciendo es opinar, y que difamen a personas que luego no tienen el espacio para poder responder a esa difamación. Gracias. En este caso es mejor equivocarse con la libertad de expresión, no a la censura, no a la censura. La libertad de expresión es esencia de la democracia. Nosotros, ¿a qué vamos? A la revolución de las conciencias. México hoy es un pueblo de los pueblos más politizados del mundo, a pesar de que una buena parte de los medios de comunicación actúan en contra. ¿Cómo fue que sacamos 36 millones de votos con las campañas en contra que tuvimos en redes sociales y en medios de comunicación y en toda la comentocracia? Difícil encontrar un articulista, claro, hay sus excepciones, que defienda la Cuarta Transformación. Difícil. Y aún así ganamos casi con 36 millones de votos, con el casi 60% de la votación. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en México es único. Aquí es que los que gobernamos desde el presidente López Obrador y ahora venimos de un movimiento social, no llegamos impuestos por nadie y seguimos luchando desde el lugar donde estamos. Entonces, además ahí están muchos de ustedes que ayudan a abrir el debate, a poner otros puntos de vista sobre la mesa, todos los medios llamados alternativos. Ya no es lo mismo que antes, donde lo que se decía en la radio o en la televisión entraba como la verdad absoluta. Y también los medios públicos están haciendo su parte, que no son medios gubernamentales, son medios públicos. Y tienen que fortalecerse los medios públicos, que es parte de lo que queremos hacer ahora. Y también hay muchos medios que han aprendido, también, que así como iban, pues lo único que hacían era perder televidentes, se dice, audiencias. Con el caso de Musk y Trump, me vino a la mente aquello que comentó López Obrador respecto de que un paisano le dijo que así como se separó el poder de la Iglesia del poder del Estado, se separara el poder económico del poder político. ¿Valdría la pena considerar separar también el poder mediático del poder político? El poder mediático, bueno, aquí está separado. Vamos con la última. Acá. Gracias, presidenta. Buenos días, Karina Vargas, de Reporte Índigo. Preguntarle en un primer tema, este plan de gobierno federal ante un posible éxodo de connacionales a México, ¿qué acciones en materia de seguridad contempla? ¿Se reforzará la seguridad en los estados fronterizos o en los municipios donde hay mayores índices de violencia o inseguridad? Es parte de la estrategia de seguridad, no hay alguna cuestión en especial. Lo que sí, pues es esta recepción que vamos a darle a cualquier mexicano o mexicana que regrese a su país. En cuestión de extorsiones, en fin, ¿no se tiene preparado ningún plan en específico para evitar? Es lo que estamos haciendo en todo el país, se está trabajando todos los días para la construcción de la paz y la seguridad en nuestro México. Okay. ¿Quién coordinará este plan, presidenta? ¿Directamente el gobierno federal con los estados y municipios?
la secretaria de Gobernación, pero justo en el encuentro nacional municipal que hubo la semana pasada tuvimos oportunidad de platicar con diferentes presidentes municipales justo de algunos municipios fronterizos y algunos ya se preparan para esta llegada de connacionales. Están coordinados con sus gobernadores y gobernadoras. Muy bien. Sobre la tarjeta Bienestar Paisano, ¿de qué ramo del presupuesto federal vienen los recursos para estos apoyos? Es el ramo de… Cuando hay alguna emergencia, alguna situación, siempre hay recursos disponibles. Y a lo mejor parece poco recurso, pero es que les vamos a dar un apoyo integral y además, si no tienen ellos recursos, además de llevarlos a su lugar de origen, si eso es lo que desean, que puedan tener por lo menos algo para el traslado. ¿Será una entrega de una sola ocasión o se va a hacer periódicamente? Sí, por lo pronto sí. Y vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas. Muy bien. En un segundo tema, preguntarle si ya hay fecha para que se realice la transición en el Instituto Nacional de Migración entre Francisco Garduño y Salomón Sigue el proceso de transición por obvias razones. Nosotros pues tenemos que mantener pues la estrategia que traemos. Y se está en este proceso de transición, están trabajando juntos en este momento. ¿En qué estado se encuentra el instituto, Presidenta, ante este reto migrante? Trabajando, como siempre. Muy bien. Presidenta, en Reporte Índigo se publicó una nota el fin de semana sobre un contrato que otorgó justo el Instituto Nacional de Migración el 1 de enero de este año a la empresa operadora de comedores saludables SADCB por 154.525.862 pesos, con una vigencia hasta el 31 de marzo de este año. El motivo del contrato es para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla. Primero, preguntarle si esto es parte de las acciones que está haciendo su administración previo al anuncio que haga el presidente Donald Trump. Pues se prepara el Instituto Nacional de Migración. En caso de requerir albergues, por ejemplo, y eso, esencialmente nos va a ayudar Defensa y Marina. Ya lo tenemos programado. Pero queremos esperar porque no solamente al discurso, que también se dicen muchas cosas, y después ver exactamente cómo